A los flujos de efectivo descritos anteriormente se les debe deducir el pago de impuestos para poder usarlos en el cálculo de los indicadores de rentabilidad. El procedimiento varía dependiendo del tipo de flujos de efectivo que estemos usando, tradicionales o netos al accionista. Iniciamos con el cálculo de los flujos de efectivo después de impuestos tradicionales. Para cada periodo operativo es necesario primero determinar el ingreso gravable. El ingreso gravable es igual al flujo antes de impuestos, que es el que calculamos en los cuadros anteriores, menos la depreciación fiscal, más el incremento en capital de trabajo. El segundo paso es calcular el impuesto a pagar. Los impuestos a pagar son iguales a ingreso gravable multiplicado por la tasa de impuestos. Y en tercer lugar, el flujo después de impuestos será igual al flujo antes de impuestos menos los impuestos que calculamos en el paso 2. Para calcular los flujos de efectivo netos al accionista después de impuestos, el procedimiento varía ligeramente. En primer lugar, debemos determinar el ingreso gravable. El ingreso gravable en este caso es igual al flujo antes de impuestos menos la depreciación fiscal más el incremento en el capital de trabajo más la amortización del financiamiento externo. El segundo paso consiste en calcular el impuesto a pagar, que es igual al ingreso gravable multiplicado por la tasa de impuestos. Y finalmente, el flujo de efectivo después de impuestos es igual al flujo antes de impuestos menos los impuestos. Usaremos el mismo ejemplo para ilustrar el procedimiento. Como primer paso calcularemos el monto de depreciación anual que las autoridades fiscales nos permiten deducir de impuestos. Las políticas de depreciación de activos para fines de deducción fiscal pueden variar mucho de un país a otro. En este ejemplo suponemos que la depreciación es en línea recta y el número de años especificados en la tabla de inversión inicial. Así, para el caso de equipo, el valor total de la inversión es de 9.100.000. El número de periodos autorizados es de 5, lo cual produce una depreciación anual igual a 1.820.000. En el caso de edificios u obra civil, el valor total de la inversión es de 700.000, el número de periodos autorizados es de 20, lo cual produce una depreciación anual de 35.000. Y para gastos preoperativos, con una inversión total de 1.703.000 y un número de periodos autorizados de 5, la depreciación anual es de 349.600. La suma de estas tres depreciaciones anuales da un total de 2.195.600. Esto significa que cada año operativo podremos deducir de impuestos costos por depreciación de 2.195.600. Adicionalmente, suponemos que la tasa de impuestos es de 35%. Aplicando la metodología recién ilustrada, el ingreso gravable es igual al flujo antes de impuestos menos la depreciación fiscal más el incremento en capital de trabajo. El pago de impuestos es igual al ingreso gravable multiplicado por la tasa de impuestos de 35%. Y el flujo de efectivo tradicional después de impuestos es igual al flujo antes de impuestos menos el pago de impuestos. Así, utilizando la tabla siguiente, obtenemos el flujo de efectivo tradicional después de impuestos. Iniciamos con el flujo antes de impuestos que se calculó anteriormente. A esto le restamos la depreciación fiscal, le sumamos el incremento en el capital de trabajo y obtenemos el ingreso gravable. Este ingreso gravable multiplicado por 0.35
produce el flujo de efectivo después de impuestos que aparece en la última línea. De manera similar para los flujos netos al accionista, el ingreso gravable es igual al flujo antes de impuestos menos la depreciación fiscal, más el incremento en el capital de trabajo, más la amortización del financiamiento externo. El segundo paso es calcular el pago de impuestos, multiplicando el ingreso gravable por 0.35. Finalmente, el flujo de efectivo neto después de impuestos es igual al flujo antes de impuestos menos el pago de impuestos. Este ejemplo particular requiere un ajuste en el cálculo de los impuestos en el primer año operativo, el año 3, debido a que hay un pago de intereses sobre financiamiento en el año 2, último año preoperativo. Esta situación se maneja como un crédito fiscal que reduce el pago de impuestos en el primer año operativo. Si el pago de impuestos en el año 3 es igual a 1.322.400 menos los 120.000 de pago de intereses en el segundo año preoperativo, esta diferencia se multiplica por 0.35 y obtenemos los 420.840 correspondiente a pago de impuestos. Este valor aparece redondeado en el siguiente cuadro a 421.000 pesos. En este cuadro se ilustra el procedimiento recién descrito. Partimos del flujo antes de impuestos, al cual se le resta la depreciación fiscal, se le suma el incremento en capital de trabajo, se le suma la amortización del financiamiento externo y así se obtiene el ingreso gravable. El pago de impuestos se calcula multiplicando el ingreso gravable por la tasa de impuestos. Y finalmente, la última línea es el flujo de efectivo neto al accionista después de impuestos, que se obtiene sustrayendo del flujo antes de impuestos el pago de impuestos.